Hoy empezamos con los vídeos en los que, os iré hablando semestre a semestre de forma lo más objetiva posible de las asignaturas del grado de Psicología del plan nuevo, en la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. Yo he llegado hasta el quinto semestre, entonces iré haciendo hasta el quinto semestre, aunque si hago alguna del sexto semestre ya os la puedo meter, pues os la explicaré también. Voy a hacerlo de la siguiente forma. Os comentaré semestre por semestre las asignaturas, empezando contándoos asignatura, créditos, cuántas PACs o PECs hay que hacer, tipo de evaluación, dificultad en rasgos generales, es decir, según las medias, y un poquito por encima de qué va la asignatura, ¿vale? Mi idea es que esto lo voy a hacer de cuando yo hice las asignaturas. Recordar, súper importante, que cuando os apuntéis a una asignatura miréis el plan docente en ese semestre. ¿Por qué? Porque los planes docentes de las asignaturas son un poco como las escaleras de Hogwarts, es decir, cambian a placer. De un semestre a otro puede variar muchísimo. Y una asignatura que en un semestre se supera por evaluación continua, en el siguiente puede superarse por evaluación continua más PS o examen, o puede no haber examen. Entonces siempre revisar en el momento en que se cursa la asignatura qué tipo de modelo de asignatura es y cómo va a ser en el plan docente. Vamos a empezar con las asignaturas del primer semestre y vamos a empezar con Psicología del Desarrollo en la Infancia. Psicología del Desarrollo en la Infancia tiene 6 créditos, porque actualmente la carrera está hecha de tal manera que todas las asignaturas tienen 6 créditos. Se supera, o al menos se superaba cuando yo la hice, a través de evaluación continua más PS. En la evaluación continua eran 4 PACs o PECs más la PS, o examen directo. En el modelo de evaluación continua más PS, la PS dura más o menos la mitad que un examen, es decir, el examen dura 2 horas, la PS 1. En este caso se podían usar recursos en el examen o en la PS, pero yo siempre lo digo, no os confiéis de eso, porque normalmente te dan un caso en donde los recursos poco te van a valer y realmente no vas a tener tiempo de usarlos, a no ser que tengas que ir a buscar un nombre puntual, una fecha puntual, y es que no te lo van a pedir de esa manera porque es más un desarrollo de caso, pues no te va a funcionar. En esta asignatura se trabaja sobre el desarrollo en la infancia o la primera infancia hasta llegada a la adolescencia, a través de los 3 bloques centrales, es decir, el bloque de desarrollo cognitivo, el bloque de desarrollo biológico y el bloque de desarrollo social, y cómo estos 3 factores influyen en el desarrollo general de la infancia del niño o la niña. Entonces, tenemos un desarrollo, lo que se llama biopsicosocial. Es una asignatura interesante en la que se usa sobre todo el manual de Berger y que pide mucho caso propio, que pide muchísimo ejemplo, que pide la creación de infografías, la creación de trípticos. Hay una pequeña parte, al menos cuando yo la hice, grupal en foro, pero lo demás es todo individual. La verdad es que es una asignatura que suele gustar muchísimo y sobre la que pocas quejas hay. La dificultad es sencilla, aunque pide un trabajo, una carga de trabajo pues bastante densa. La siguiente asignatura es Fundamentos de Investigación en Psicología. Esta asignatura es la primera del bloque de investigación y es básica para poder hacer todas las demás. Entonces se recomienda muchísimo hacerla en el primero o en el segundo semestre. Cuando yo hice esta asignatura constaba de 3 PACs más el proyecto final. Estas 3 PACs iban de los bloques de la asignatura. Un bloque general en el que se habla de o se introduce en lo que es el tema de la investigación en psicología. Un primer bloque en el que se elaboraba un tema que te daban en el primer bloque ya, desde una perspectiva se hacía un acercamiento cualitativo, y un segundo bloque en el que se hacía un acercamiento de investigación cuantitativa. Al final, todo esto te lleva a una cuarta PAC o PEC en la que tú tienes que desarrollar este proyecto que tú has estado como haciendo acercamientos durante las otras 3 PACs, pero te han devuelto correcciones pero no han contado para la nota. Es decir, las PACs anteriores funcionan de tal manera que hay una parte de la PAC que es evaluable y una parte de la PAC que no es evaluable pero que tiene retorno,
que te ayudará a poder hacer la última, que es el proyecto final. Esta asignatura tiene sus más y sus menos. Lo bueno es que el profesorado, al menos el que yo me encontré, estaba muy, pero que muy en sintonía con el alumnado, es decir, tenías muchísimo apoyo. Recordar que es una asignatura que creo que solo se puede superar por evaluación continua, al menos cuando yo la hice, aunque creo que actualmente es evaluación continua o examen, pero si apruebas la evaluación continua no tiene PS. Es una asignatura que tiene carga y que los resultados no son ni muy malos ni muy buenos, suelen ser como mediados, lo que suele funcionar bastante bien en las asignaturas introductorias. Tiene 6 créditos y, como siempre digo, revisar el plan docente en el momento en el que se hace. A mí es una asignatura que personalmente, gracias a la profesora que me tocó, pues me gustó bastante. La siguiente asignatura es Procesos Psicosociales Elementales. Bien, esta es la primera del bloque social. Cuando yo la hice tenía 4 packs. La primera era individual, la segunda podías hacerla individual o grupal, pero tú lo decidías, la tercera era grupal y la cuarta era individual. Bien, es una asignatura que trata o hace un primer acercamiento a las diversidades sociales, a las diversas realidades sociales. Intenta hacer también un primer acercamiento a lo que es la búsqueda de material científico o de material de un entorno educativo superior para poder llevar a hacer estudios determinados en el ámbito de las ciencias sociales o de la psicología social. Es una asignatura que a mí me resultó, como ya se preveía al ser del social, un poco difusa, con unos enunciados que podían ser un poco dispersos y con un profesorado que fácilmente se descolgaba de la clase. Con todo, si veis las estadísticas en una asignatura que no tiene demasiada dificultad, que se puede aprobar, de hecho creo que se tiene que aprobar por evaluación continua, al menos cuando yo la hice no había examen. Siempre digo que las asignaturas que se aprueban solo con evaluación continua son un arma de doble filo porque te arriesgas a suspender. Y bueno, esta asignatura no me encantó, pero bueno, tenéis más sobre ella en el vídeo en el que hablo de ella de forma subjetiva. Luego tenemos una asignatura de esas que es un poco controversial, que es Psicología de la Percepción y la Emoción. En esta asignatura se estudia o se hace un primer acercamiento a qué es la percepción y cómo los procesos perceptivos influyen en nuestra comprensión o en nuestra adaptación al entorno. A la vez también tiene otro bloque que es el de emoción, que también pues evoluciona hacia cómo estos procesos perceptivos pueden influir a nivel emocional desde un punto de vista de que introduce un poco lo que es las primeras bases del interés neural hacia este acercamiento. Bien, es una asignatura en la que tenemos 4 packs, todas individuales, y que solo se supera por evaluación continua. Es una asignatura que tiene cierta complicación, sobre todo porque pide empezar a hacer estudios, a poder analizar estudios. Hay un poquito de estadística, un poquito de números, entonces sí que es verdad, formulaje, entonces sí que es verdad que es una asignatura que suele costar. De las de primer semestre yo diría que puede ser que sea la más complicada. Con toda una asignatura en la que cuando tú sales sientes que has aprendido y quizás es de las que más se acerca como tal a lo que es la psicología cognitiva como tal. Aparte es una asignatura que luego funcionará muy bien con atención y memoria, con aprendizaje y motivación y luego con fisiología, que finalmente es como el cómputo de todo esto. Entonces, como digo, se supera por evaluación continua, son 4 packs, en cuando yo la hice fue individual. 6 créditos como todas las demás. Dificultad media, quizás aquí. Como última asignatura del primer semestre es psicología, aunque esta asignatura es una irrealidad que la vas a cursar en el primer semestre porque no te lo permiten, ya que entró en el plan nuevo y el problema es que mucha gente que necesitaba esta asignatura para tener el graduado y venía del plan antiguo, tuvo que hacerla, con lo cual hubo cupos y bueno, ahora se está estabilizando, pero hasta ahora ha costado mucho hacerla en el primer semestre, casi imposible. Era para hacer en el tercero, cuarto.
Yo la hice creo en el tercero, ya era como pronto. Esta asignatura lo que hace es explicarnos un poco o acercarnos al uso de las nuevas tecnologías en el mundo de la psicología. Hace bastante hincapié también en la importancia de la psicología basada en evidencias, en la ética, en la moral, dentro de los procedimientos, en el uso y limitaciones de las tecnologías y en cómo puede resultar una herramienta superpotenciadora, que actualmente además sería una irrealidad no tener en cuenta esta apertura al mundo de las nuevas tecnologías como uso de terapia, pero a la vez también te pone sobre aviso de las limitaciones y de las necesidades de comprensión de qué hay que saber antes de entrar en ellas. Es una asignatura que es muy nueva, los recursos son como muy difusos y a veces las PACs se hacen largas y quizás un poco farragosas. No es una asignatura difícil para nada, de hecho tiene, yo la catalogaría como de dificultad baja media, pero diría baja. Pero sí que es una asignatura que a mí personalmente se me hizo bastante aburrida. Y eso que yo tenía interés personal en ella. Son 6 créditos y de la misma manera se puede superar solo, creo, o al menos cuando yo la hice, recordad, mirad el plan docente, cuando yo la hice se podía superar solo con evaluación continua, es decir, hacer las 4 PACs y que la media fuera aprobada, además solo se podía suspender la primera. Como digo, no fue de mis favoritas, pero bueno, tened en cuenta que es una asignatura bastante llevable. Estas son las 5 asignaturas recomendadas de primer semestre, pero sabed que realmente es muy difícil que vayáis a seguir el plan docente al pie de la letra. De hecho, yo el primer semestre hice 2, que sí que fueron de estas, pero yo no terminé este primer bloque de primer semestre hasta hace 2 semestres realmente. Entonces, bueno, yo simplemente os lo voy a ir diciendo semestre a semestre, recordaros la importancia de seguir y ceñiros lo máximo posible al plan docente, porque al final es una construcción de saber, es decir, que para poder hacer asignaturas después y que tenga sentido, hay que haber hecho asignaturas previas. De hecho es muy necesario. Quizás te das cuenta más cuando estás arriba que cuando estás abajo, pero de verdad es necesario y tiene un sentido. Entonces, pues eso. Os dejo este vídeo por aquí, espero que os haya interesado y en el próximo vídeo vengo con las asignaturas propuestas para segundo semestre. Y nada, si queréis ver opiniones más personales, pues tenéis los vídeos en los que os digo cómo las he vivido yo. Un besito.